No sé si prometíamos o amenazábamos con volver, pero aquí estamos. Giralda2.tv vuelve a dar una oportunidad a ustedes, a los ciudadanos, para que pregunten a los candidatos de los grupos políticos con representación en el ayuntamiento que se presentan, ya lo saben, a esas elecciones municipales de las que ya se habla tanto el próximo 22 de mayo. Y le dan la oportunidad a través de la web de que directamente les pregunten lo que quieran. Transporte, vida en su barrio, cómo van a ser las infraestructuras, cómo eran ellos de pequeños, todo tiene cabida aquí en Giralda2.tv. Saben que simplemente elegimos las más votadas en nuestra web, aquellas que nos parecen que van a entrar las suficientes protagonistas, es decir, todas aquellas personas que puedan entrar en estos 40 minutos que este jueves tenemos con Juan Espadas, candidato del PSOE a la alcaldía, al que damos ya la bienvenida y buenos días. Buenos días. Bueno, amenazábamos con volvernos nos dedica Juan Espadas 40 minutos en una precampaña en la que tiene muchos actos y muchas cosas que hacer. Sí, como era previsible, estamos todos los días en no menos de 4, 5 y a veces 6 actos, mañana y tarde. Pues vamos ya, que nosotros no queremos, sobre todo, que se quede ninguna pregunta fuera. Tenemos 40 minutos, calculamos, Juan, unas 15, 16 preguntas. Y yo hace 2 días leía que el metro de Sevilla tenía ya 26,5 millones de pasajeros, Juan. Así que nuestra primera pregunta que nos hace un internauta habla del metro, pero no nos van a dar coba. Dicen, he escuchado que dice usted que el metro va a llegar a Pinomontano. ¿Cuándo, Juan? No, lo que hemos dicho es más concreto aún. El metro va a empezar, en este caso, sus obras, las obras de una nueva línea, por Pinomontano, por el norte de la ciudad. Esa es una apuesta muy concreta porque queremos que las primeras obras del metro sean en aquellos barrios con más volumen de población, para que a medida que vayamos siendo capaces de conectar esas líneas con la línea existente, con la línea 1, podamos desplazar y podamos mover a cuantos más ciudadanos mejor. Por tanto, esas serán las primeras obras, pero será por donde empiecen. Evidentemente, la línea tiene que llegar hasta el final porque necesitamos unas cocheras, necesitamos que para que puedan moverse los vagones de ese metro, pues tengan un sitio donde parar por la noche. Será sin duda una obra larga, será bastantes meses de plazo de ejecución, pero el metro es así en todos sitios. Segunda pregunta que también tiene que ver con el metro. ¿Piensa que la ampliación del metrocentro se está utilizando para no avanzar precisamente en la construcción del metro? No, no tiene nada que ver. El metrocentro forma parte de otra de las herramientas de la movilidad en Sevilla indispensable. Si bien el metro es la gran apuesta de futuro, la que de verdad vertebrará y reducirá de manera muy grande la necesidad de vehículo privado, el metrocentro ahora mismo conecta una serie de zonas de la ciudad con el centro que son muy importantes. Y el hecho de que hayamos llegado hasta San Bernardo con el metrocentro nos permite el que probablemente el punto intermodal estratégico más importante de la ciudad ahora mismo, que es San Bernardo. Ahí hay línea de metro, línea 1, ahí tenemos cercanías, ahí tenemos estación y parada de autobuses y taxis, bicicletas. En eso tiene que estar el metrocentro y tiene que estar para que podamos conectar desde ahí con el casco histórico. El metrocentro continuará en su recorrido, cerrando, digamos, un anillo, y se complementará sin duda con otros puntos de intermodalidad con futuras paradas de metro. Pues hemos comenzado con infraestructuras, con movilidad, con ese metro, con el metrocentro, con el futuro, pero nuestra tercera pregunta tiene que ver ya con una posible formación futura del Gobierno. Dice, he leído que va a reducir el número de cargos en el Ayuntamiento. ¿Es verdad o es la típica promesa electoral, Juan? No, no solo es verdad, creo que es lo lógico en un momento en el que el proyecto político, el proyecto de gobierno tiene que ajustarse a la realidad social y a la realidad económica de la ciudad, y por tanto lo mismo que tendremos que priorizar inversiones, tendremos que priorizar también el que la organización administrativa del ayuntamiento en aquello en lo que no sean puestos de funcionario, puestos técnicos en este caso ya de la propia estructura del ayuntamiento, en los puestos de responsabilidad política o puestos de libre designación, sin duda concentraremos delegaciones, reduciremos puestos llamados de confianza. Juan, nuestra cuarta pregunta indica que nuestros internautas están totalmente con la actualidad, que siguen seguramente y esperemos no solo Giralda Televisión, sino los periódicos en la información de Sevilla, porque nos preguntan ¿qué va a hacer con la macro botellona de la fiesta de la primavera?
Bueno, creo que la experiencia de este año demuestra que hay que tomar determinadas decisiones en próximas convocatorias de este tipo. Por mi parte, lo he dicho claramente, creo que las leyes y las ordenanzas están para cumplirlas. Creo que cuando se produce un llamamiento, una convocatoria de estas características en la que, bueno, pues previsiblemente empezamos a ver que la concentración de personas que se va a producir en un punto de la ciudad puede generar problemas de seguridad o de otro tipo, creo que tenemos que actuar y lógicamente eso significa o bien anticipar y ser capaz de planificar espacios, escenarios con aquellos que en un momento determinado quieren convocar determinado tipo de actos y evidentemente dentro del cumplimiento de la legalidad, desde el punto de vista de lo que signifique bebidas y consumo de alcohol, pero igualmente desde el punto de vista de las condiciones de seguridad. Y en esa cuestión voy a ser absolutamente inflexible, pero también absolutamente dispuesto al diálogo con los jóvenes para buscar soluciones y buscar alternativas. Creo que es posible ponerse de acuerdo para que podamos, en este caso, disfrutar, pero también podamos cumplir, como no puede ser de otra manera, las ordenanzas y las leyes. Vamos otra vez con formación de gobierno, porque esta pregunta que nos deja un internauta es muy clara. Usted ha dicho que piensa gobernar en minoría si gana en número de votos. ¿Dejará al Partido Popular que haga lo mismo? No se trata de dejar o no dejar, se trata de que el planteamiento que yo hago es que mi opción política, mi proyecto de gobierno creo que tiene que desarrollarse en su totalidad. Por tanto, aspiro a poder gobernar en solitario y tener esa mayoría suficiente. Si los ciudadanos de Sevilla, como ha ocurrido en otras ocasiones, mayoritariamente no dan a una fuerza política esa mayoría absoluta, esa mayoría suficiente de gobierno, tendremos que optar evidentemente por bien buscar acuerdos con otras fuerzas políticas, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, previsiblemente las fuerzas mayoritarias, tendríamos que buscar apoyos en otras fuerzas de gobierno. Si esto no es posible, y solo será posible si en los programas, en definitiva, y en las iniciativas concretas que queremos desarrollar en la ciudad, es posible ponernos de acuerdo. Si no podemos compartir una propuesta de programa, no podemos compartir una organización del gobierno de la ciudad, pues evidentemente al final acabará gobernando aquella fuerza que más votos pueda tener, que por tanto pueda tener más respaldo en el pleno en el que los concejales elijan a su alcalde. Juan, vamos muy bien de tiempo, vamos a empezar la sexta pregunta y llevamos 10 minutos. Hacemos un parón para que usted beba y yo le recuerdo a nuestros internautas que estas preguntas no las hemos elegido nosotros. Ustedes han entrado en giralda2.tv/entrevistas y ahí han dejado sus preguntas. Nosotros simplemente hemos intentado concentrar las más votadas y que hubiera todos los protagonistas que pudiéramos para que entraran en estos 40 minutos. Juan nos dice, soy una vecina de Bellavista en esta sexta pregunta, que le agradezco mucho, dice, lo que ha hecho por los niños y las niñas del barrio. ¿Qué otros proyectos tiene para mi barrio? Bueno, la verdad que Bellavista ha experimentado en estos años una transformación radical. Yo estuve un par de años viviendo en Dos Hermanas y bueno, pues iba y venía mucho a la ciudad a trabajar y vi claramente la transformación que ha supuesto en el barrio, no ya solo el bulevar, que es claramente lo que identificamos en Bellavista como la gran transformación del barrio, sino también toda la reurbanización, todo lo que eran antes calles de tierra que hoy están perfectamente urbanizadas. Quedan determinados elementos importantes en ese barrio. Hay una aspiración emblemática en el barrio que es el contar con un nuevo campo de fútbol, la Unión Deportiva Bellavista, el segundo equipo con más número de fichas federativas después del Real Betis Balompié, por tanto no estamos hablando de cualquier equipo de fútbol. Creo que esa aspiración la hemos materializado ya en un convenio Junta de Andalucía con Ayuntamiento de Sevilla que evidentemente llevaré a cabo en la parte que nos corresponda como alcalde de la ciudad. Pero hay más proyectos para Bellavista. El más inmediato será sin duda la puesta en marcha de las obras del centro de salud, un centro de salud también largamente demandado en el barrio que ya va a ser objeto de licitación de manera inminente por Envisesa, por la empresa municipal de vivienda. Igualmente hay una comisaría de policía pendiente, está también ya planificada y por tanto será objeto de materialización a lo largo del próximo mandato y sin duda permítanme una novedad. Creo que en Bellavista y en relación con Jardines de Hércules debemos contar con un nuevo apeadero de Renfe. Creo que sería una magnífica decisión que he trasladado ya
al ministro de Fomento para que retomemos una iniciativa que se estudió en su momento, que finalmente todavía no se ha llevado a efecto, y como alcalde de Sevilla asumo esa reivindicación, esa propuesta, porque la apuesta por el cercanías en esta fórmula de conseguir la combinación entre metro, transporte de cercanías, tranvía, autobús, es fundamental para complementarlo, y en Jardines de Hércules hay un volumen de población que claramente, si tuviera ese apeadero ahí, cogería ese tren de cercanías y por tanto no se desplazaría como ahora mismo en vehículo privado. Son personas que normalmente no van hasta la parada, hasta el apeadero que tiene Renfe en la otra punta del barrio, en Bellavista, y que creo que si lo tuviesen a pie de sus bloques seguramente sería la iniciativa de transporte más demandada. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a esta vecina de Bellavista por acercarnos un poco más a lo que quiere en su barrio. La séptima pregunta tiene que ver con la ciudad en general, con la formación de gobierno. Juan dice, ¿cómo piensa integrar la opinión de los nuevos sevillanos en su futuro gobierno? ¿Creará algún órgano de participación para inmigrantes? Bueno, este es un tema muy interesante. Lo hemos visto además con aquellos colectivos y organizaciones que se preocupan de la atención a la integración de estas personas, no solo cuando llegan a la ciudad, desde el punto de vista de los papeles y de la tramitación y de su inserción laboral e integración en los barrios en los que deciden vivir, sino también posteriormente hablamos de nuevos sevillanos, personas que pueden llevar perfectamente 10, 12, 15 años o más en la ciudad y que están perfectamente integrados, pero que siguen siendo personas que de alguna manera necesitan que el ayuntamiento en un momento determinado esté pendiente a que pues la ciudad sea una ciudad que acoge y que perfectamente integra a aquellas personas que por otro lado con su trabajo, con su aportación personal nos hacen mucho más ricos, mucho más diversos, mucho más ciudad, en definitiva, mucho más ciudad de las personas. En ese sentido creo que, y es compartido con ellos, no debemos crear órganos que segreguen o que aíslen el problema, sino lo que tenemos es que conseguir que estas personas se integren perfectamente y con representación en los órganos de participación de la ciudad. No es un órgano, por tanto, de un consejo de la inmigración, sino se trata de que en los consejos de participación y sobre todo en aquellos distritos o barrios de la ciudad en los que la interculturalidad es un fenómeno protagonista, me refiero por ejemplo en la Macarena, en el que en determinados barrios y en colegios públicos de la ciudad podemos tener una realidad de más del 60 o 70% del alumnado de distinta procedencia, de países de origen, de muchos países de origen. Creo que en esos distritos, en ese gobierno participativo que quiero llevar a la Sevilla de los próximos 4 años, lógicamente las asociaciones, las organizaciones que se preocupan y que conocen mejor esa realidad tienen que estar presentes en esos órganos de gobierno de esos barrios. Ese sería el elemento sustancialmente diferente, pero participando de la globalidad de las decisiones del barrio, no exclusivamente aislando o segregando los aspectos relativos a la inmigración. Creo que ese es el avance de futuro que tenemos que provocar. Octava pregunta, llevamos unos 13 minutos. Nos vamos otra vez de paseo, Juan, a uno de nuestros barrios y le va a entender muy bien cuando le haga la pregunta que nos deja nuestro internauta. ¿Cómo piensa acercar la cultura a los distintos barrios? Y añade, ¿llegará, por ejemplo, Juan, la música clásica a su eminencia alguna vez? Bueno, la apuesta por la cultura tiene que ser efectivamente una apuesta de toda la ciudad. La ciudad tiene elementos y referencias en equipamientos, en monumentos, en patrimonio que se han convertido en la referencia de la cultura de Sevilla. Pero ahí tenemos que conseguir dos cuestiones. Por una parte, intentar que los ciudadanos de Sevilla sean claramente demandantes de cultura, es decir, consumidores de cultura en estado puro. Eso es lo que garantiza realmente la vivacidad, la fuerza de una ciudad en la que los primeros que demandan actividad cultural, producción, generación de nuevos emprendedores que lleven a cabo iniciativas culturales, viene desde la propia raíz, desde la propia ciudadanía de Sevilla, con independencia de que además la capacidad que tengamos para generar una oferta cultural potente sea objeto de atención en visitantes, en personas de otros países, de otras ciudades de España. Ese objetivo lo tenemos que ligar a la escuela y a la oferta de ocio y de cultura que generemos en los barrios de la ciudad, ahí acercando claramente la posibilidad de disponer de teatros, de salas, de ofertas perfectamente estudiadas desde el distrito, desde los barrios, para que desde allí se despierte
esa vocación por la cultura, ese interés, ese atractivo, esa inquietud. A partir de ahí, evidentemente, tenemos que reforzar el que otros eventos, iniciativas importantes en la ciudad, como las que tenemos en el Teatro de la Maestranza, como la apuesta por la música antigua o como, digamos, esa gran idea fuerza de Sevilla, ciudad de la música, tenga su referente en cada uno de los barrios. Y si, por ejemplo, la música antigua la hemos convertido en un elemento clave en la ciudad, en el convento de Santa Clara, pues tenemos que ser capaces de que las personas que quieran, en las que introduzcamos, digamos, y les enseñemos qué supone esa música y cuál es su atractivo, seamos capaces de desplazarla hacia Santa Clara y desde Santa Clara también hacia los barrios. Tenemos que ser capaces de generar un mecanismo de ida y vuelta en el que la ciudad no sea solo la cultura en el centro, aunque ese sea el gran escaparate, sino que ese sea un elemento que irradie hacia todos los barrios la capacidad de atraer ciudadanos a esos elementos. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias también a este seguramente vecino de su eminencia por su pregunta. Vamos ya con la novena pregunta, 15 minutos, que nos vamos a la Cartuja, porque dice nuestro internauta, lo dice claramente, Juan, en la Cartuja hay un canal seco, la Plaza del Futuro olvidada con sus pabellones. Aquello fue lo mejor del mundo y creo que sería la zona de ocio más agradable de la ciudad si se adecentara. ¿Qué me dice? Bueno, la Cartuja efectivamente yo creo que ha sido el máximo exponente de cómo una ciudad es capaz de poner todo lo que fue capaz de concentrar en un evento a continuación y a lo largo de una serie de años en su proyecto de concentración del conocimiento más importante. Por tanto, Cartuja tiene un elemento de personalidad que no debemos perder en ningún momento. Es un parque científico y tecnológico, es un distrito de la ciudad, un distrito que tiene unas características, si quieren, de referencia para nosotros muy importantes para la economía de la ciudad. Debemos seguir apostando por concentrar ahí conocimiento, emprendimiento, ciencia, tecnología, en definitiva, elementos que nos identifiquen y nos especialicen como ciudad respecto a lo que apuestan o lo que ofertan otros. Tenemos en la ciudad grandes lugares y espacios de referencia para el ocio en el que creo que podemos hacer esas apuestas, ¿no? Y por tanto yo sería partidario de seguir apostando por la especialización productiva, en este caso en Cartuja 93, porque aún le queda, dentro de que ahora mismo prácticamente ya tiene todos sus suelos planificados y prácticamente en carga, le quedan aún determinados espacios que a medida que la crisis y la actividad económica vaya recuperándose serán objeto de nuevo de colonización por parte de lo que es su vocación natural, que es la vocación ligada a la economía, la ciencia, la empresa, el emprendimiento como elementos fundamentales. Creo que debemos buscar esos otros espacios de ocio en la ciudad para hacer compatibles las necesidades que tengamos y a veces no mezclar unas cuestiones con otras, porque sin duda perderíamos o descafeinaríamos el proyecto Cartuja 93, que es un gran proyecto necesario para la ciudad. Juan Espadas, que estuvo con nosotros hace muy poco, fue nuestra primera entrevista digital. Juan, ve que no se repiten las preguntas, que hay nuevas preguntas porque tienen muchos temas que tratar, porque nuestros internautas como vecinos de Sevilla están muy preocupados por el futuro y lo que le plantean todos los candidatos. Esta pregunta que le voy a hacer, que es la 10ª, ya se ha repetido con alguno de los otros candidatos. Yo creo que el internauta va a ser el mismo y pregunta: ¿tienen ustedes alguna decisión tomada o qué piensen hacer como medida para conseguir que el casco histórico sea atractivo turísticamente los domingos? Juan, ¿se plantean que el día de cierre de los comercios rote? Bueno, yo creo que, vamos a ver, en el centro de la ciudad tenemos sin duda la referencia de los visitantes, del turismo y por qué no también, de ciudadanos de todos los barrios de Sevilla que vienen los fines de semana. Tenemos que hacer compatible sin duda lo que es la organización de esos horarios comerciales con la lógica que tiene el comercio. Nosotros estamos haciendo un trabajo especialmente intenso por restablecer de alguna manera lo que considero que
en los últimos meses y en los últimos, quizá la parte final de este mandato ha podido ser una dinámica de controversia con el pequeño comercio en el centro de la ciudad. Estamos haciendo un esfuerzo porque creo que tenemos que llegar a un plan de trabajo, a una hoja de ruta común. Solo desde de alguna forma el consenso con los comerciantes de qué queremos, qué podemos ofrecer en el centro de la ciudad, revitalizando, como va a ser el caso de la Encarnación, como va a ser el caso de toda esta zona norte de la ciudad, qué podemos ofrecer para conseguir un centro más vivo. Creo que también tener la posibilidad de coordinar esa oferta comercial con iniciativas como las que hay de tipo lúdico o de digamos mayor concentración de personas en zonas como la Alameda, por ejemplo, o otras zonas como vamos a tener evidentemente actividad en relación a la Encarnación y a todo lo que supone la puesta en marcha del proyecto Metropol Parasol, todo eso probablemente nos exija de algún reforzamiento desde el punto de vista comercial con el pequeño comercio, pero esto solo será posible si así lo quiere el pequeño comercio, es decir, si llegamos a la posibilidad de acordar, en este caso el que sea así. Para eso van a tener sin duda un ayuntamiento con interlocución, con el tejido empresarial y con el único objetivo que solo desde el consenso busquemos lo mejor para los sevillanos y sevillanas, lo mejor para la economía de la ciudad, lo mejor evidentemente para esos empresarios que necesitamos para salir de la crisis. Pues gracias a este internauta por su pregunta. Juan, nos vamos a quedar muy cerca, pero antes de comenzar le voy a dar un minuto para que vea. Llevamos ya 20 minutos y nos quedan aún 20 por delante y muchas preguntas que han enviado. Ya verá cómo hay preguntas de infraestructuras, que sigue la movilidad allí, que vamos a ir a muchos barrios. Pero si le parece, nos vamos a quedar en el centro, como les decía. Además, con un tema que acaba usted de tocar. Las setas de la Encarnación, dice nuestra pregunta 11ª. Las setas de la Encarnación ya están terminadas. ¿Cree que terminarán dando dinero a Sevilla o terminarán olvidadas? Bueno, claramente el proyecto Metropol Parasol ya es una realidad colonizándose por parte de los sevillanos y de las sevillanas. Yo creo que ha sido una imagen muy esperada y que creo que ha sorprendido a muchos. El quitar esa valla que llevaba tantísimos años separando, en este caso, una parte de la plaza de la otra, convertir esa calle de cruce de autobuses en una calle y en una plaza, en definitiva, de acceso peatonal libre, y la conexión de las dos grandes zonas de la plaza. Ese descubrimiento nos ha hecho ver, no sé si lo comparten en este caso conmigo, una plaza mucho más grande de la que a priori creíamos que era la Plaza de la Encarnación, ¿no? Una vez recuperada en su conjunto. Esa va a ser una plaza que, como ya es hoy, es una plaza que no está vacía, es una plaza que por su centralidad, por su carácter estratégico, es una plaza que está ya y va a estar sin duda completamente llena de personas día y noche. Lo que tenemos que ser capaces de seleccionar en esa plaza, desde el punto de vista de la actividad comercial, desde el punto de vista de la oferta cultural, de ocio, las mejores opciones para la ciudad, que sea diferente, que sea una oferta de más calidad si cabe y que atraiga a la inversión, que atraiga a la generación de actividad en todo el perímetro de esa plaza. Y me refiero, insisto, a esa zona norte, a esa zona que nos conecta con el arco de la Macarena, que tenemos aún por descubrir. Es una zona en la que históricamente ha habido actividad comercial, pero que en algunos casos o se ha ido empobreciendo o se ha ido reduciendo. Y es una zona que ahora mismo, si consiguiéramos conectar desde el Metropol, insisto, hasta la muralla de la Macarena, generaría una nueva ruta, un nuevo espacio, con productos distintos, con tiendas diferentes, con una oferta dirigida probablemente a consumidores o a ciudadanos que busquen otras cosas en la ciudad que ahora mismo puedan estar dispersas. Tematizar la ciudad, darle personalidad a determinados barrios, identificar, como ocurre en otras ciudades europeas, una zona de la ciudad con una oferta muy concreta, sin duda reactiva la economía. Y estoy convencido que el proyecto Metropol Parasol desde ya va a empezar a generar, sin duda, recursos e ingresos en la ciudad, y que probablemente dentro de 2, 3, 4 años, al final probablemente del mandato que iniciemos próximamente, ya no nos acordemos de los debates, digamos, y de las controversias, nos acordemos o veamos cómo efectivamente es un motor de la ciudad perfectamente consolidado. Ya ve que, Juan, que a nuestros internautas no se les escapa nada. Hace 3 semanas que se inauguraba, si no me equivoco, el Metropol Parasol y ya está en esta entrevista digital. Eso nos gusta porque incorporamos nuevos temas para nuestros entrevistados. Pregunta 12ª.
Dice nuestro internauta, veo que le gusta bastante las redes sociales, el tema de las redes sociales, porque le he escuchado algún comentario. En campañas como la de Obama tuvieron mucha importancia. ¿Cree Juan Espadas que la va a tener en esta? Bueno, creo que la está teniendo ya. La presencia en la red ya no es un elemento anecdótico, es un elemento que prácticamente se ha integrado en la propia organización de las campañas de los partidos políticos, los mensajes que se hacen en ella, la utilización que se hace a veces de determinados mensajes y cómo prolifera inmediatamente una opinión en la red, comentarios o debates. Por mi parte, la participación en redes sociales desde el arranque de mi candidatura ha sido un elemento que he identificado como un elemento fundamental para acercarme directamente a cuantos más ciudadanos y ciudadanas mejor. Pero eso ha ido dando paso, en definitiva, a trabajar en el concepto de red y en la utilización de Internet y de las nuevas tecnologías en lo que pueda ser el programa de gobierno en la ciudad. Y por tanto, lo que ahora mismo es quizá un elemento que muchas personas puedan ver como un elemento de difusión de propuestas políticas en campaña electoral, tendrá que dar paso a una estrategia perfectamente diseñada a nivel de toda la ciudad que apoye el trabajo que queremos hacer en cada uno de los barrios, en cada uno de los distritos. Para eso, las redes debemos universalizarlas, es decir, lo más bonito de las redes es que puedan participar en ellas cuantas más personas mejor, y para eso tendremos que provocar la formación y la atracción, no ya solo de los jóvenes, a los que no hay que animar para el uso de las redes, pero sí, por ejemplo, de muchas más personas mayores que en un momento determinado todavía no conocen las posibilidades que esto le puede dar. Y si el ayuntamiento convierte a las redes sociales en un instrumento de gestión, de acercamiento a la participación de los vecinos y de las vecinas de Sevilla, podremos estar realmente dando un salto al futuro enormemente importante, en el conocimiento de lo que ocurre en nuestros barrios, de cómo intercambiar información, desde el pequeño comercio con sus ofertas hasta personas que bueno, pues tengan un problema, una necesidad desde el punto de vista de apoyo en su casa, o de necesidades de ofertar incluso su propia capacidad para ser empleable, y que encuentre a alguien que conoce de esa necesidad o de esa oportunidad en otra parte del barrio e inmediatamente se pone en contacto con ella. Es decir, es un mecanismo de transmisión de información, de puesta en contacto entre personas, ahora entre responsables políticos y la ciudadanía para compartir los programas electorales, pero será sin duda el salto que necesita la ciudad para un gobierno más participativo. Pues antes de esa 13ª pregunta le damos un segundo al señor Espadas, a Juan Espadas, para que pueda beber y pueda preparar ya lo que nos queda de un debate del que ya llevamos 25 minutos y vamos por la 13ª pregunta. Obama ha salido en el debate. Juan, pues vamos a hablar de otro presidente. Supongo que usted ya se imagina de quién quieren preguntar. 13ª pregunta. ¿Qué le parece que Zapatero no sea el próximo presidente del gobierno? ¿Cree que puede influir en las elecciones de Sevilla? Bueno, yo creo que una vez más el presidente Zapatero da una muestra y un ejemplo de honestidad personal y de coherencia. Él ha explicado públicamente que su decisión de no permanecer más de 8 años en el gobierno de España era una decisión tomada desde el principio. Yo comparto esa decisión y lo he manifestado públicamente en algunas ocasiones ya. 2 mandatos de gobierno me parece un periodo suficiente y un periodo razonable para intentar llevar a cabo proyectos de envergadura, ya sea a escala de un Estado o de una ciudad. Me parece en 2 mandatos un tiempo realmente razonable. Y por tanto, salvo circunstancias que bueno, pues como consecuencia bueno, pues del análisis más concreto que hubiera que llevar a cabo, llevasen a un 3er mandato, creo que de verdad es de saludar, es de agradecer el que un responsable político se esté dejando la piel en un momento tan duro como este mandato para afrontar la crisis sin perder las señas de identidad de lo que entendemos los socialistas deben hacer, pero atendiendo realmente a la toma de decisiones valientes para que España siga siendo un país confiable, un país con credibilidad para salir de la crisis, tomando esas decisiones, pero anunciándolo un año antes del final del mandato, que su apuesta personal y su convicción política es dar paso a otro compañero que tome el testigo y que de alguna manera afronte el nuevo mandato también con nuevas fuerzas. Me parece sin duda, de nuevo, chapó, señor presidente, porque es una lección de la coherencia en política.
No quiero que se nos escape esa segunda pregunta que nos introducía este internauta. ¿Cree que puede influir en las elecciones de Sevilla? Bueno, yo creo que estas son decisiones sobre lo que queremos hacer con la ciudad y queremos ofrecer a los ciudadanos para Sevilla, y por tanto cuando confundimos elecciones municipales con elecciones generales, lo mezclamos todo y esto no es bueno. Estamos decidiendo quién es nuestro alcalde, quién es nuestro partido político y cuál es nuestro proyecto por el que apostamos en la ciudad. Cualquier otra cuestión nos va a distraer de lo más importante, pero si al final hubiera que valorar políticamente la opinión sobre cómo el Partido Socialista está haciendo frente a lo más difícil ahora mismo, que es la salida de la crisis, yo creo que el análisis maduro, el análisis reflexivo que cada ciudadano debe hacer coincidirá en que al final, desde la presidencia del Gobierno de España, se ha trabajado duramente al límite de las posibilidades con las que contábamos para atender esa crisis, y por tanto la decisión que ahora toma el presidente del Gobierno, desde el punto de vista de que la valoro en la coherencia política que supone como responsable de un gobierno, creo que será bien valorada, y por tanto si eso supone elementos positivos para seguir prestando la confianza al Partido Socialista, lo veo como un elemento positivo. 14ª pregunta, cuando ya rozamos por encima de los 30 minutos, señor Espadas, y una pregunta que lo va a poner en un compromiso muy serio, ya se los advierto, porque nos dice claramente este internauta: ¿bético o sevillista, señor Espadas? ¿Qué opina de otros deportes minoritarios y del Cajasol y de su éxito en la Eurocup? Bueno, los sevillanos saben que en mi caso no soy muy futbolero, porque si no estaría todos los domingos, todos los partidos en el campo, y no es así. Pero lógicamente ya lo he manifestado, mi corazón es bético y no admite en este caso dudas al respecto. En cualquier caso, me gustan otros deportes, como en la pregunta se nos decía, y de hecho los practicaba mucho más. Yo era jugador de baloncesto, en este caso, y me gusta mucho el baloncesto. La verdad que bueno, pues es un deporte que me gusta, y es un deporte que he podido practicar, y por tanto desde el conocimiento más directo, cuando estaba más en forma. Sí, sigo al Cajasol y creo que tenemos que absolutamente conjurarnos para hacer una magnífica labor en esta fase final, y espero, de verdad espero que podamos conseguir el resultado. El equipo se lo merece, el equipo ha estado en una temporada dura, pero creo que ahora tenemos la oportunidad de ponerle un marchamo importante a este 2011. Vamos a de verdad a concentrarnos en esa tarea, y me consta que los jugadores y el entrenador están en ello. Pues muchas gracias a este internauta. Comenzamos con esas preguntas de: ¿es usted bético o sevillista? ¿Le gusta el baloncesto o le gusta el rugby? Y la 15ª también va por ahí: ¿es de cofradías o de feria? No, vamos a ver. Yo soy un gran amante de las dos fiestas clásicas en esta ciudad, y por tanto disfruto muchísimo de las dos, de la Semana Santa y de la feria, pero no lo hago en este caso como pasa con muchos sevillanos y sevillanas, desde el ámbito de las hermandades tan directamente. A mí me gusta, podemos decir, más la Semana Santa que la feria, la disfruto incluso más, pero la disfruto en la calle, la disfruto con los amigos, con la familia, y bueno, pues como nos pasa a muchos sevillanos y sevillanas, queriendo estar en el sitio justo a la hora precisa, y luego disfrutar también de la conversación, de la charla. A mí me parece que es una fiesta emblemática en la ciudad. Y en la feria, bueno, pues la feria quizás te lo pasas mejor, disfrutas y te ríes, y bueno, pues probablemente echas un mejor rato desde el punto de vista de pensar en otras cosas y de pasarlo bien, pero como decimos aquí en la feria hay que elegir bien los momentos, y son 2-3 momentos en la feria. No soy feriante de mañana, tarde y noche, sino de cuando estás a gusto aprovecharlo muy bien, apurarlo, pero luego pues evidentemente dejar a otros que tienen una vitalidad increíble para estar mañana, tarde y noche en el recinto ferial, ¿no? Pues sea de Semana Santa o de feria, espero que la siga aquí en Giralda Televisión, porque sabe usted que nosotros esas retransmisiones la abordamos, y que además a través de Giralda2.tv van a poder seguir primero la Semana Santa y después la feria, y queremos batir los récords que fueron muy altos del año pasado. Vamos a superar la pregunta número 15, Juan, porque nos quedan aún unos minutos. Vamos con la 16, si le parece. Nos dice este internauta: he sido y soy votante de izquierda de toda la vida, pero últimamente estoy bastante desencantado. ¿Por qué tengo que volver a confiar en el PSOE y por qué tengo que confiar en usted?
Bueno, como votante de izquierda, lo que estará probablemente sea desencantado con bueno, qué estamos teniendo que decidir y qué hacer los responsables de la izquierda para salir de la crisis. Este desencanto general es el que tenemos aquellas personas que pensamos en progresistas, que pensamos desde la izquierda, que no es justo que algo que ha creado en definitiva el mercado, el sistema capitalista y aquellos que más tienen, esa economía especulativa, resulta que de nuevo una vez más, como siempre, los que menos tienen, los trabajadores y el estado del bienestar que hemos contribuido a generar desde la izquierda, pues tengan que ser los que o se resientan o de alguna manera tengan que responder con medidas a veces duras, muy duras, que desde la izquierda nos cuesta trabajo digerir. Por tanto, el análisis es por qué tomar estas medidas, porque es lo que el país necesita hacer para poder salir cuanto antes y hacerlo además para salir sin tener que poner en cuestión las políticas sociales. Yo le animo a que analice cómo las decisiones tomadas por otros gobiernos en otros países para hacer frente a la crisis no son muy diferentes unas a otras, pero en el caso de las que se han tomado en España sí que claramente apuntan a al menos no tocar elementos esenciales, y eso sabemos que, aun tocando algunas otras cuestiones que han sido avances históricos, que podremos recuperar, seguro que podremos recuperar en 2 o 3 años cuando la economía vuelva a reactivarse, pero aquellas otras que han sido conquistas sociales en las que no partimos peras, si me lo permite, elementos sobre la igualdad, sobre la dependencia, sobre la salud o sobre la educación, hemos y estamos aguantando estoicamente, cuando otros claramente apuestan ya por tirar la toalla y por ir a fórmulas de copago, de que los ciudadanos, con independencia que tengan menos recursos, pues aquellos que no se puedan permitir pagar una parte de la salud pública o de la educación, pues tengan que compartir gastos con la administración. Los socialistas no estamos dispuestos a eso, y por eso creo que tiene que seguir confiando en el apoyo a las políticas de izquierda, al Partido Socialista. El Partido Socialista ha podido cometer errores, los comete porque somos humanos, pero tiene sus ideas muy claras, y en mi caso, en el proyecto político que ahora lidero como candidato a la alcaldía de Sevilla, quiero decirle que tengo toda la confianza en poder desarrollar lo que la ciudad ahora mismo necesita, desde la izquierda, pero absolutamente con los pies en el suelo, con la confianza en tener la experiencia suficiente, un equipo potente para desarrollarlo, pero sobre todo enorme ilusión por no conformarme con lo que ahora mismo podemos tener en la ciudad, por seguir avanzando, por seguir transformando esta ciudad, por hacerlo desde el consenso, desde el diálogo, pero por hacerlo claramente, no quedarnos, en definitiva, o volviendo hacia atrás o sencillamente plantearnos propuestas destructivas sobre avance, claramente desde el punto de vista de la sostenibilidad de la ciudad o desde el punto de vista de las conquistas para las personas que esta ciudad tenía o ha tenido en estos años, no en ningún momento parar para seguir en esa línea. La confianza es la que una persona, un sevillano, como es su caso, ha podido trasladarle en tan solo 7 o 8 meses, que es lo que llevo en el desarrollo de la candidatura, y evidentemente yo creo que a las personas hay que mirarlas fijamente a la cara, a los ojos, y luego desde la izquierda confiar en que un socialista no va a defraudar a otro socialista si de verdad hace honestamente lo que tiene que hacer, que es trabajar por los demás. Nos quedan unos minutos, yo creo que para una pregunta más. Hacemos un pequeño descanso para que beba Juan Espadas, y yo les recuerdo a ustedes, porque me había olvidado, que ya saben que nuestra cita es todos los jueves a partir de las 12 de la mañana en giralda2.tv, que el próximo jueves estará con nosotros Juan Ignacio Zoido, candidato del Partido Popular a la alcaldía, y que espero que estén también ahí y que nos envíen muchas preguntas como esta, que yo creo que nos va a hacer sonreír a Juan Espadas y a mí. Pregunta número 17. Me gusta la idea de que Sevilla tenga por fin una playa. Y dice nuestro internauta, ¿dónde la pondría usted? Mire qué decisión. Bueno, yo creo que es un proyecto que efectivamente ya tiene unos añitos en la ciudad, y muchos candidatos y ayuntamientos que lo han planteado. Yo vuelvo a sacar ese proyecto a la palestra, sabiendo que por parte de algunos pues pudiese criticar, porque es un proyecto muy querido en la ciudad. Es un proyecto que parece que no es posible, pero realmente no es tan difícil, no es ni siquiera tan costoso. Y tiene dos posibilidades claramente. Significa, por ejemplo, recuperar una zona en el río cercana al barrio de San Jerónimo. Desde el punto de vista de sus características, sería la zona más natural, es decir, para los distintos usos que planteamos
creamos en el río y podría perfectamente ser compatible con esa nueva oferta de conexión del Parque del Alamillo con el barrio de San Jerónimo, con la recuperación de esa margen del río que se ha hecho magníficamente por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Ayuntamiento. Complementar ahí una playa fluvial creo que es una posibilidad que podemos y que vamos a materializar. Tenemos también otra opción, y la he planteado, que es Tablada. Tablada tiene capacidad, tiene superficie y claramente en una mezcla de usos como la que propongo, que compatibilice actividad deportiva con bueno, pues otros usos de ocio, de esparcimiento, ligados al patrimonio natural, a los ecosistemas, a la agricultura ecológica, a lo ecuestre, por ejemplo, permitiría perfectamente un proyecto enormemente atractivo en el que cabe, sin duda, también el disponer de una playa fluvial. Así que para seguir alimentando el debate, bueno, pues analicemos una o dos playas en Sevilla. Pues muchas gracias, ya lo sabe usted, Tablada o San Jerónimo para ese futuro de playa en Sevilla en un día de ola de calor africana. Pues con esa pregunta vamos a terminar, vamos a cerrar ya esta entrevista digital, dando las gracias, por supuesto, a Juan Espadas por estar con nosotros. ¿Cómo se lo ha pasado en este segundo encuentro? Pues muy bien, como en el primero. Yo quiero daros las gracias porque me parece que estáis consiguiendo una iniciativa enormemente importante para la ciudad, que a través de estos nuevos mecanismos, tecnologías, pues los ciudadanos tengan oportunidad, y no una, sino varias veces, de ir haciendo cuestiones, preguntas, ir definiendo los mensajes y las ideas clave de cada partido. Es una enorme aportación al debate y a la participación pública, que yo quiero agradecer a Giralda Televisión y sobre todo a vosotros, a los profesionales que lo hacéis posible. Muchas gracias, Juan Espadas, y muchas gracias por venir, como siempre. Nosotros nos vamos a despedir. Saben ustedes que a partir de ahora mismo pueden enviar ya sus preguntas para nuestro siguiente candidato el próximo jueves a partir de las 12. Las preguntas, ¿a dónde? A giralda2.tv/entrevistas. No se olviden, dejen ahí sus preguntas, que seguro que tienen cabida en esa entrevista digital con Juan Ignacio Zoido, candidato del Partido Popular a la alcaldía, el próximo jueves. Volveremos. Muchas gracias, que no pasen mucho calor hoy, que tengan buena semana.